buenos días amigos y hermanos, es un gusto volvernos a encontrar en nuestro servicio online. Espero que el Señor los esté guiando y ayudando en cada circunstancia que estén pasando. Los invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Salmos capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra del Señor: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Qué hermosa promesa que en la paz del Señor podemos habitar seguro, hermanos. Acompáñenme, por favor, con esta oración. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos das de podernos reunir a través de estos medios digitales para poder alabarte, para poder engrandecer tu nombre, Señor, aunque en distancia física, Señor, pero unidos en un mismo sentir, que eres tú, Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que nos acompañes y dedicamos este tiempo y este servicio para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y ahora alabemos al Señor con este primer canto que dice: Te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado
sigamos alabando y adorando a nuestro Señor, cantando de su asombrosa gracia, de su sublime gracia, de ese gran amor demostrado en nuestras vidas, dándonos salvación, dándonos vida eterna, dándonos esperanza. Cantemos a nuestro Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y después de cantar esta hermosa alabanza, vamos a tener el momento de la Santa Cena y vamos a dar pase al pastor Luis Bon. Buenos días, que Dios le bendiga. Estamos celebrando en este domingo la Santa Cena, que es algo muy especial para todos los cristianos, porque recordamos
la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, su sacrificio tan valioso, su sangre derramada en la cruz, que es la única que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Gracias porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua. Dios instituyó esta Pascua cuando salieron de Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 11, refiere cómo deberían celebrar la Pascua. Iban a tener hierbas amargas, agua amarga, pan sin levadura, y también deberían estar ceñidos sus lomos para salir pronto, porque así fue la liberación. Y nosotros también tomamos esos elementos, el pan y el vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ese cuerpo molido por nuestros pecados y esa sangre derramada en la cruz para limpieza, para perdón de todo pecado. Nosotros tenemos esos símbolos. Recordamos de dónde nos ha sacado el Señor. Así como Israel, a través de estas hierbas y esta agua amarga, recordaban lo amargo que fue la esclavitud, la opresión de Egipto, cómo sufrieron ellos. Y también a través de este pan sin levadura, que iban a liberarse de todo ídolo, de toda influencia, de toda corrupción, para vivir en santidad para Dios. Pero también el poder estar ceñidos sus lomos para salir pronto es la actitud que debemos tener nosotros siempre, de saber que Cristo viene pronto, que nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ver a Dios. Y por eso en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 31 dice: pruébese a sí mismo cada uno. Antes de participar de la cena debemos probarnos y debemos valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, quien fue obediente hasta la muerte, quien se entregó a sí mismo por nosotros y viene pronto. Entonces vamos a tener un tiempo para examinarnos, para evaluar y para valorar, para darle gracias a Dios por esa esperanza, por esa comunión que tenemos con Él. Vamos a orar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y lo hacemos también nosotros con gratitud. Vamos a servirnos. Asimismo, tomó también la copa y dijo: este es mi sangre que por vosotros es derramada, es el nuevo pacto, haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis esta copa y comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene, vamos a celebrar. Gracias, Dios, por este momento tan importante de poder estar en comunión contigo,
agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Concédenos vivir cada día haciendo tu voluntad, siéndote fieles hasta el último segundo de nuestra vida. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar. La gloria y honra sea a ti, Jesús.
corazón. Mi amado Dios, aquí estoy. Mi amado Jesús. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy iniciaremos una nueva serie de prédicas que van a ser de mucha bendición. Nuestra serie se va a titular Cristo es más que la Navidad. Y ahí tienen ustedes en la diapositiva los temas que corresponden a las 4 fechas en las que la vamos a desarrollar. Y el día de hoy iniciaremos con ¿Quién nació en Belén? Para empezar con este primer tema, vamos a basarnos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Permítanme leérselos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje empieza diciendo, Dios ha hablado. Si Dios hubiese permanecido en silencio, la situación de la humanidad hubiera sido de desconcierto. Pero Él ha hablado. Esta epístola a los hebreos comienza mencionando a Dios. No hay nada antes de su nombre que trate de probar que Él existe. Así como cuando vamos al libro del Génesis, no se ha hecho ningún intento de probar la existencia de Dios. Se da sencillamente por sentado. Es como si dijese, si usted niega la existencia de Dios, bueno, el problema es suyo, no de Dios. Así que cierto es que considerando las limitaciones y la fragilidad de nuestras mentes, las mismas que ante a veces alguna dificultad de inmediato se refugian en la duda, parece evidente el por qué Dios no ha malgastado su tiempo probando quién es Él. Sencillamente inicia el apóstol que escribe esta epístola, Dios ha hablado. Así, sin más. Cuando uno desea, por ejemplo, estudiar la geometría, hay ciertos axiomas que uno necesita para comenzar. Si uno no lo hace, sencillamente no puede estudiarla. Por ejemplo, que una línea recta es, dicen en la geometría euclidiana, la distancia más corta entre 2 puntos. Lo mismo sucede en el estudio de las matemáticas. Cuando asumimos que 2 más 2 es igual a 4, sencillamente. Estas son verdades ya probadas y aceptadas. Cuando un hecho ha quedado aceptado y establecido, entonces ya uno puede continuar avanzando, ¿no es cierto? Decir que, por ejemplo, Dios ha hablado, da por descontado que existe y que se ha revelado. Sin embargo, el autor no está pensando en la revelación general de sí mismo o que de sí mismo Dios ha puesto en la creación aquí, o la que ha puesto en nuestra conciencia o en nuestras células. El domingo pasado el doctor Antonio Cruz, recuerdan, él como experimentado catedrático en biología desde Barcelona, allá donde radica, nos hizo una magistral exposición desde la razón de 3 elementos que evidencian la presencia de una inteligencia. Pues la presencia del ajuste fino, decía él, que hay en el cosmos, y apenas un microcambio en nuestro entorno haría imposible la vida física. O también la presencia de información de alta gama, aquella que en nuestras computadoras más avanzadas funcionan pues en sistema binario
y la del ADN funciona con 4, no con 2. Asumiendo que la química per se carece, decía él, de información, por tanto, se deduce de esta sofisticada información que subyace a nuestro ADN y ARN, y justamente esta producción de sistemas tan complejos. Y ese era el tercer punto que él nos mencionaba, que sencillamente lo quiero recapitular aquí para poder introducir a lo que vamos a compartir hoy. También hablaba él de la complejidad irreductible en los sistemas, ¿no? Y vimos cómo es el diseño de la lengua del colibrí o del escarabajo bombardero. Y hacen estos ejemplos y estos diseños avanzados en lo que se conoce como la naturaleza, hacen imposible que su origen haya sido por el azar. A tal punto que incluso hoy la biomimética, una nueva rama de la ciencia, viene tratando, decía él, de replicar esos diseños de estos nanomecanismos que ahora se pueden estudiar. Y hoy sabemos lo que ya pues Darwin no pudo conocer en su tiempo. Y replicar aquellos mecanismos, y al hacerlo los hombres todavía, dicen los científicos, lo replicamos más o menos a la manera de juegos infantiles. Definitivamente esto nos lleva a fundamentar que detrás de todo esto hay una inteligencia, pero no solo una inteligencia, sino también una voluntad. Sin embargo, todo esto maravilloso que pudimos ver y que podríamos categorizar dentro de lo que es la revelación general, que tiene ese sello de la inteligencia divina tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, y que nos anuncia la presencia de un diseñador, caería solamente en la cuenta de lo que Job llama en el capítulo 26, versículo 14, estos son cosas, estas cosas como los bordes de los caminos de Dios. Estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Fíjense, nada más que nos muestran de alguna manera las sendas de Dios, del Dios creador. Bueno, el apóstol inicia esta epístola diciendo que Dios ha hablado. Y Dios habló a los antepasados. Así que no solamente los dejó con los bordes de sus caminos, con aquellos cielos que cuentan la gloria de Dios, con el firmamento que anuncia la obra de sus manos, los bordes de sus caminos, sino que Dios ha hablado, se ha revelado, y lo ha hecho a los antepasados por medio de los profetas, pero ahora dice que lo ha hecho por medio de su Hijo. Y la historia de la revelación es justamente una historia de progresión hasta Cristo. Como escribió Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y dice que lo hizo. Lo hizo por amor. Pero estos primeros versículos de Hebreos nos dicen que Dios habló y lo hizo muchas veces, no solo una vez. Además de dejarnos los bordes del camino, nos muestra el camino. El énfasis fue que Dios habló, al decir muchas veces, fue que Dios habló a través de Moisés, pero antes había hablado a Abraham. Y Dios habló con Abraham, pero cuando él habló con Abraham, no le dijo lo que le dijo a Moisés. Dios no le dijo a Abraham nada acerca de la ley, por ejemplo. A Abraham no le dio los 10 mandamientos, que sí se los dio a Moisés. Incluso más adelante en la historia vemos a David y a él le dice, cosa que no le dijo a Moisés o a Abraham, que habría un rey que vendría de su descendencia y que ese sería su Salvador. Dios no le dio esa información a Moisés, ni tampoco se la había dado a Abraham. También dice que Dios ha hablado no solamente muchas veces, sino que lo ha hecho de muchas maneras. Esas muchas veces en forma progresiva, pero de muchas maneras también.
Significa que Dios usó diferentes formas de comunicación. No se quedó solo con los bordes de sus caminos. Él se apareció en sueños a Abraham, a Moisés le dio la ley en tablas de piedra. Habló de diferentes maneras, a través de tipos y figuras. Habló a través de la simbología, del ritual sacrificial que se enseña en el Antiguo Testamento. Algunas veces, incluso en el Antiguo Testamento, a través de parábolas también. Otras veces a través de una narrativa histórica, a través de la confrontación profética, a través de alguna presentación dramática de la situación del pueblo de Dios, a través de salmos, a través de proverbios, a través de una zarza ardiente, a través de una voz apacible, a través de una visión celestial como con Isaías, o a través de una crisis familiar como a Oseas, o a través de un canastillo de frutas como a Amós. Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras y continúa diciendo y lo ha hecho a los padres. ¿Quiénes son los padres? Son Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, Isaías. Él habló a los padres por los profetas. Pero lo mejor que podría decirse es que ellos entregaron simplemente una revelación parcial, aunque cada vez progresiva hacia Cristo. Pero el versículo 2, que es el versículo médula de lo que les quiero compartir hoy, de Hebreos 1, dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Ahí encontramos la conexión con lo que el doctor Cruz nos compartía la semana pasada. El término nos, ¿no? Nos ha hablado, nos, es muy importante aquí. Recordemos que el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero además dijo: a él oíd. Ya que el Padre ha pronunciado su palabra final en el Señor Jesucristo, es también la palabra final para ti y para mí. Y aquí se establece un hecho. Dice que Dios lo ha constituido heredero de todo. Es decir, la herencia del Hijo de Dios no está limitada a la tierra, sino que abarca todo el universo. Fue a través de él que Dios hizo el universo. ¿Ok? Por eso es que el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechos y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16: todo fue creado por él y para él. Él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. Adán, el primer hombre de la raza humana, recibió dominio sobre toda la creación. Toda la creación estaba en su momento bajo su autoridad. Pero cuando él pecó, perdió ese control y el hombre lo ha perdido. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y realizó milagros, tenía el control sobre el cuerpo humano, tenía el control sobre la naturaleza, podía calmar las tormentas y pudo multiplicar panes y peces. Precisamente, ¿por qué? Porque Él es el heredero de todo. A ello podemos ahora agregar lo que dice Pablo cuando le escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algunos comentaristas se inclinan a pensar que coherederos no significa necesariamente herederos iguales con Cristo. ¿Ok? Los coherederos en un testamento, dicen ellos, también podrían esto significar que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna, ¿no?, a alguien para tener, digamos, el control de la herencia. Y esa es la persona
en este caso sería Cristo, la que asigna solo una cierta cantidad a cada uno de los demás en el momento apropiado. Algo de sentido hay aquí. No sabemos si esta lógica subyace detrás de todo este misterio de la voluntad de Dios, pero Cristo es el que administra la herencia, eso está clarísimo. Él la controla toda y puede ponerte a ti o a mí a cargo de algo, de lo que Él quiera. Así es que somos, de alguna manera, en ese sentido, coherederos junto con Cristo. Tenemos una herencia que es incorruptible con Él, inmaculada, que no se consume y que está reservada en el cielo para nosotros. ¿Y hasta dónde sabemos? A ningún profeta en el Antiguo Testamento, a aquellos a los que Dios usó para hablar, se le prometió algo como esto. En este sentido, Jesús trae una revelación definitiva y superior a la de los antiguos profetas. Jesús es como un prisma que junta todas esas bandas de luz y las concentra en un rayo de luz pura. No es tanto que Jesús haya traído un mensaje del Padre, sino que Él es el mensaje del Padre. Él mismo, Él es la palabra. ¿Quién es este que nació en Belén entonces? Que es la pregunta con la que nos hemos convocado en esta mañana. Hasta aquí hemos dicho varias cosas. Cristo es la revelación definitiva de Dios. Él es el creador del universo, el heredero de todo. El Evangelio de Mateo inicia su relato con lenguaje que recuerda al libro del Génesis, con las palabras, el libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham, dice así. Y luego traza la línea de descendencia desde Abraham hasta Cristo. El Evangelio de Lucas también esboza su propia genealogía. Mateo inicia con Abraham, Lucas inicia desde Adán. Ambas genealogías, ambas, hacen descender a Jesús de David. Por ello es que Él es el hijo de David, así es llamado, hijo de Abraham. Y estos títulos se aplicaban a los judíos en general, de manera que Mateo comienza recordándonos que era judío y que pertenecía a la tribu de Judá, y que su descendencia davídica era cuestión de dominio público durante su ministerio. Por eso es que recuerda usted a aquellos que se acercaron gritando a él en Marcos capítulo 10, versículo 47. Al oír que él venía, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar este hombre ciego: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Luego sigue gritando más fuerte: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Pablo dice: este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. Lo dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 7, versículo 14. El propósito de las genealogías, para saber quién es este Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, es la de confirmar el derecho de Jesús a ser el hijo de David. Las genealogías recordaban al pueblo judío la soberanía de Dios en la concertación de los matrimonios y la provisión de la descendencia. Esto es algo que hemos perdido de vista. Estas genealogías no estaban ahí solamente para hacer historia, sino para recordarle al pueblo la soberanía de Dios en la concertación de los matrimonios y la provisión de descendencia. Eran estos aspectos esenciales para poder documentar el linaje correcto de una persona como israelita puro. En el templo se conservaban, se dice así, los registros genealógicos, al menos parciales, de las familias importantes. Luego que el templo fuera destruido en el año 70 después de Cristo, es probable que cualquiera pudo haber invocado su descendencia davídica, pero el reclamo de Jesús
fue hecho antes de la destrucción del templo, antes del año 70, cuando todavía todo podía verificarse. Un dato interesante aquí es que aunque la costumbre de aquel entonces, la costumbre del Oriente, de la época, era que las mujeres no necesitaban necesariamente ser registradas en la genealogía, de hecho, generalmente se las obviaba. Fíjense lo revolucionario de los evangelios, que nos muestran que la genealogía de Jesucristo incluye a 4 que aparecen allí en rosado en la diapositiva: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. De ellas, ahí encontramos algunas gentiles y otra que también es una gentil, o por lo menos esposa de un gentil. Aun cuando omite los prominentes matriarcados que hubieron en la tradición judía, como la de Sara, Rebeca, Lea, Raquel, pero al mismo tiempo incluye a estas. De ese modo, la genealogía de Jesucristo, que Dios siempre tuvo, nos hace notar allí que Dios siempre tuvo planes sobre sus misiones a todos los pueblos de la tierra y no solo al pueblo de Israel. Y esto habla de que Jesús vino a tender el puente en medio del abismo que el pecado había generado entre Dios y el hombre. Fue necesario entrar en el reino humano para que Dios se haga también verdadero hombre. Por eso Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin embargo, por causa de su divinidad, Él no podía ser simplemente hijo de un padre humano. Él debía ser engendrado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo poseyó la naturaleza humana completa. Esta es la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, el heredero del trono de David. Debía ser de la descendencia de Abraham para cumplir la promesa. El pacto con Abraham, que usted conoce, estipulaba que todas las naciones de la tierra habrían de ser bendecidas a través de la descendencia de Abraham. Para que pudiera sentarse en el trono de David, tenía que estar en línea directa de David para poder ser, digamos, un heredero legítimo del trono. Jesús, Cristo, retuvo su deidad sin mengua alguna. Afirmar que Cristo es Dios es afirmar que todo lo de Dios está en Cristo. Y las Escrituras dan testimonio de ello. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, dice Pablo. Toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Su deidad sin mengua estaba en Él. Aquí debemos tener cuidado. Muy a menudo se piensa que Cristo recibió su deidad del Padre divino y su humanidad de su madre, y verdad, a veces lo decimos de esta manera. Pero Él nunca fue engendrado en el aspecto divino. No fue un producto procedente de Dios. Él era Dios. Por eso es que cuando uno encuentra el relato en Lucas, dice: respondiendo el ángel le dijo a María: el Hijo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los judíos sabían que llamarse Hijo de Dios equivalía a Dios. Por eso es que quisieron apedrearle muchas veces a Jesús, porque decía que era blasfemia. Y blasfemia solo se comete cuando uno se equipara a Dios. También dice el pasaje con las palabras del ángel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya se le había dicho a María que tendría un hijo.
Pero cuando se le dice que será engendrado por el Espíritu Santo, también se le dice que el niño que nacerá será santo e hijo legítimo de Dios. La naturaleza caída de la madre queda divinamente aquí excluida. Por esta razón, aún su madre misma reconoció que Jesús era su Salvador. Lucas dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Exclamación de María. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Vinieron del oriente, dice el pasaje, del oriente a Jerusalén unos magos. Y sabemos por historia y cultura general que en nuestros calendarios hay una imprecisión, probablemente dicen algunos entre 4 y 7 años. No estamos entonces en el año 2020, es probable que estemos en el 2024 hasta 27. Jesús nació, dice el Evangelio, en los días del rey Herodes el Grande, pero Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Hay un error en nuestros calendarios, como les digo, dentro más o menos en el rango de 4 o 7 años. Y este error histórico está documentado, pero se ha quedado esta imprecisión en nuestros calendarios. Ahora pensemos en estos magos que vienen. Muchos gobernantes tenían miedo a las señales astrológicas de su muerte. Nerón, dicen que en su tiempo masacró a muchos nobles con la esperanza de que sus muertes, en lugar de la propia, cumpliera la predicción de algún cometa. Qué terrible habría sido estar al lado de este señor Nerón y que pase algún cometa, porque como él creía que eso era presagio de su muerte, inmediatamente él se aseguraba matando a otros para evitar la suya, supuestamente evitar su propia muerte. Ahora, en este contexto, los magos seguramente llegaron a Jerusalén con un gran séquito para que toda la ciudad lo notara. Incluso no habría ningún problema en que se enterara Herodes. Él sabía que la gente estaba enojada con él, con Herodes, y ahora tiene a unos magos preguntando ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Los magos llegan a Jerusalén, pues era allí donde se esperaba que encontraran a un rey judío, en Jerusalén, en la capital. Hasta podrían haber pensado que se trataba de algún hijo de Herodes. Lo que sí resultaba muy sorprendente para nosotros es que los escribas y doctores de la ley, que sabían dónde nacería el Mesías, no hicieron absolutamente nada. Entonces, de pronto tenemos a Herodes tratando de contactarse con los magos para averiguar. Su razón era para que él también vaya y le adore. Usted conoce la historia. Y por eso es que es tan importante y aleccionadora la postura de adoración que adquieren los magos. Y esta postura de adoración frente al recién nacido Jesús era la indicada para con los dioses o los reyes del oriente. Es decir, la categoría que se le daba era la de divinidad. El incienso y la mirra eran tesoros característicos del oriente que en el mundo mediterráneo importaban habitualmente y eran muy importantes como ofrendas para estas ocasiones especiales. Por eso es que el salmista dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá.
Allí estaba Herodes esperando ser avisado. Herodes era famoso por acciones, y no solamente acciones malas, crueles, no solo por la que conocemos como la masacre de los niños en Belén, descrita en los evangelios, sino que incluso se cuenta, los historiadores han registrado, que un sumo sacerdote, que era su enemigo, tuvo de pronto un accidente por ahogamiento mientras nadaba en una piscina de muy poca profundidad. En una ocasión, Herodes estaba enfurecido con su esposa favorita, y eso que era la favorita, pero se molestó tanto que la hizo estrangular. Hizo ejecutar a 2 de sus hijos inocentes por creer que lo estaban engañando. Los mandó ejecutar. Y en su propio lecho de muerte hizo ejecutar a otro hijo, y trató tan mal a todos sus hijos que el César en Roma, al enterarse de toda esta fama, el César, el emperador romano, hizo una vez un comentario que está registrado que decía que la verdad era mejor ser uno de los cerdos de Herodes que ser uno de sus hijos. ¿Por qué decía esto? Porque a un cerdo Herodes no lo hubiera matado para comérselo porque era impuro, pero sí podría haber matado por lo menos 3 de sus hijos provenientes de sus aproximadamente 10 esposas. Flavio Josefo, un historiador judío, señala que Herodes había ordenado que se ejecutara a ciertos nobles, ya los había dejado seleccionados, cuando él muriera, para asegurarse de que hubiera luto. Él temía de que podría haber habido fiesta cuando él muera, entonces dejó indicado matar a varios nobles, pero lo que ya no pudo ver es que estos que ya estaban apresados, listos para el día de su muerte, como él se anticipó y murió antes, Herodes, unos días antes, entonces fueron liberados estos nobles sobre los que pendía esta sentencia, y entonces hubo fiesta el día que murió Herodes. Así era de odiado. A instancias de esto es que se refiere el profeta Jeremías a la figura del llanto de Raquel, ¿no? Quien fuera sepultada en Belén, como lo dice Génesis. Jeremías hace alusión a este evento de los niños y dijo que ella lloró. Y sí, lloró figuradamente, decía él, por la cautividad, el exilio babilónico, también seguramente por esta circunstancia del asesinato de los niños de su pueblo por parte de Herodes. Raquel, que llora a sus hijos y que el arte lo ha dejado registrado para la posteridad. ¿Quién es este Jesús que nació en Belén? Si analizamos sus palabras, nos damos cuenta que Jesús no emite únicamente ideas de la mayor calidad y valor, sino que sus dichos pueden compararse a semillas o raíces de verdad, de las cuales nosotros podemos mirar cómo brotan múltiples productos de vida. Solamente un hombre como el Hijo de Dios, como Jesús, podría haber dicho: ustedes han escuchado tal cosa, pero yo les digo. En el pasado la ley les pudo haber dicho tal cosa, pero yo les digo. Y esto comporta una rectificación de autoridad, con autoridad, propia del gran enviado del Padre. Y esto empata muy bien con lo que dice Juan, cuando dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hoy todos dan cuenta de ello en la historia de nuestro mundo contemporáneo.
más de 2000 años después. O cuando dice Lucas, refiriéndose a Jesús, que él mismo dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién podría decir algo así? Sino estar loco o ser realmente el Hijo de Dios. Requerir un amor superior al de los padres, sería impropio para cualquier persona. Pero no solo sus palabras, su carácter es único en la historia del mundo. Una vida no solo que nació y surgió exenta de privilegios porque no los tuvo, sino más bien llena de impedimentos. Un judío de Nazaret, un hombre joven, un obrero sin mucha instrucción, nos presenta una increíble perfección moral. ¿Puede explicarse este fenómeno fácilmente? ¿Fue esto una manifestación de una mera humanidad y nada más? Porque ha sido insuperable. Jesús, en sus circunstancias de juventud, con carencia de instrucción, pobreza y todos los demás obstáculos y peligros que le rodeaban, logró ser lo que fue. Y eso solo se explica a través de su divinidad. Si Jesús no fue nada más que un hombre, ¿por qué no ha habido otros hombres como él? ¿Por qué no ha habido siquiera uno como él en el transcurso de los siglos? Él es irreplicable. Si solo hubiera sido una obra de Dios sobre un mero hombre, Dios obrando a través de un hombre, lo que hubiera hecho Dios con Jesús, solamente obrando a través de él, ciertamente, luego Dios podría haberlo hecho con otros hombres, pero solo lo hizo con él. Es inexplicable que jamás lo haya hecho con otro. Que ningún individuo conocido por la historia alcanzara lo que este joven, como dijimos, sin instrucción, sin privilegios, ni protección, que surgió de Galilea, puede haber llegado a ser y a hacer lo que hizo y a decir lo que dijo. Tenemos solo un Jesús, aquel que vamos a celebrar en esta Navidad. Y por una sola vez en el transcurso de todos los tiempos se ha dado su historia. Definitivamente Jesucristo no puede haber sido un mero hombre. Jesús ciertamente era hombre, pero no un mero hombre. Fue Dios al mismo tiempo que hombre. Y la unión de la divinidad con la humanidad es aquí el único principio que explica los hechos externos con los aspectos morales de su vida. En el carácter personal de Cristo tenemos pues la evidencia abrumadora, no solo de un oficio superior, sino también de una naturaleza superior a la que jamás haya pertenecido hombre alguno. Por eso el profeta Isaías había dicho, con mucha anticipación, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es interesante notar aquí que Elizabeth se va a ver a María cuando María estaba encinta. No sé si habrá ido al shower, probablemente, pero ella va y exclama, lo registró Lucas, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. María estaba embarazada y ella exclama, ¿cómo es que se me concede este privilegio? Que la madre de mi Señor, María, venga a mí. Aquí hay que hacernos una pregunta que tiene muchas implicaciones contemporáneas. ¿Cómo puede Elizabeth pensar en Jesús y decir que era su Señor si estamos hablando solamente de un feto de 3 meses?
Qué importante, ¿no? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Señor de Elizabeth, un feto. Muchas cosas nos tiene que decir esto. Y del valor de la vida que viene de Dios. No olvidemos que la exclamación de Santo Tomás, aquel Tomás que conocemos como el incrédulo, cuando dice Señor mío y Dios mío, ante la invitación de que palpara sus llagas. No olvidemos que tanto Juan como Tomás eran judíos. Juan, que lo registra y lo cuenta, y Tomás, que vivió esta experiencia. Ellos eran judíos radicalmente monoteístas. No podrían haber pensado que Dios estaba en los cielos y Jesús era otro Dios. Era uno solo. Y además pesaba sobre ellos que no podían hacer un uso innecesario del nombre sagrado de Dios. No podrían ellos haber dicho Dios mío, Señor mío, porque eso era penado, porque quebrantarían el tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. ¡Qué maravilla! Este es nuestro Jesús. ¿Quién nació en Belén? Termino con las palabras de Pablo que le escribe al joven Timoteo. Le dice que está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Ese es nuestro Jesús que nació en Belén. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Miguel, por la prédica de esta mañana, iniciando nuestra nueva serie. Queridos hermanos, iniciamos en este bloque nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Recordemos lo que dice Filipenses 4:19, cuando Pablo menciona: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nosotros podemos dar fe también de eso, porque el Señor provee a todas nuestras necesidades también como iglesia para seguir llevando a cabo su obra, para seguir extendiendo su palabra, para seguir sosteniendo a nuestros misioneros. Hermanos, y queremos dar gracias por eso, porque sabemos que nosotros dependemos solamente del Señor para todo lo que hacemos. Y es en este momento que nosotros entregamos también nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor como gratitud de todo lo que Él nos da. Entonces queremos este tiempo darlo en adoración al Señor también, y queremos invitarlos a orar con nosotros. Padre bendito, Padre bueno, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos depender de ti, porque eres tú quien nos sostiene cada día, Señor. Gracias a ti es que podemos hacer tu obra, Padre, seguir llevando tu palabra, Señor, donde se necesite, Padre. Te pedimos que tú continúes dando tu provisión divina, Señor, a nuestra iglesia y a todos los hermanos, Señor, que participamos en nuestra congregación, Padre. Tú bendíceles, retribúyeles también grandemente, Señor, por su fidelidad y su compromiso, Señor. Porque esto te lo entregamos a ti en obediencia y en adoración, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque tú eres fiel también con nosotros, Señor, y en ti podemos confiar plenamente, Señor. Tenemos la seguridad en todo momento, Señor, de que tú estarás sosteniendo a tu iglesia, Padre, y podemos dar fe de eso. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también permítanme compartirles unos anuncios breves esta mañana. Como lo hemos mencionado, el día de hoy hemos iniciado nuestra serie de predicación Jesús es más que la Navidad. Los invitamos a seguir cada uno de los temas que estaremos compartiendo cada domingo. Y como cada año, el 24 de diciembre a las 7 de la noche tendremos nuestro culto especial por Navidad. Este año lo tendremos en modalidad virtual. Estamos preparando un programa muy especial para verlo y compartir en familia. Separemos este tiempo importante. Ahora sí los dejamos con el tiempo final de nuestro culto de adoración. Muchas gracias, Pastor Jonathan. Bueno, hermanos, llegamos al final de nuestro servicio y es importante recordar que iniciamos con este culto nuestro mes navideño. En este mes en el que podemos recordar que Cristo vino a este mundo por nosotros.
Cristo es el único hombre que nació por nosotros para morir por nosotros. Alabemos al Señor con este último canto que dicen: suenen dulces himnos. Suenan dulces himnos gratos al Señor, que oigas en concierto universal.